Hablando. Pensando / conversación mental demonio / adiós o algo similar jutsu. Conociendo a nuevos y viejos por igual, mientras Hinata y Kiba no podían evitar escuchar la conversación que ocurría a su lado, Naruto estaba ocupado teniendo su propia conversación. Shukaku-kun, oh, Kami, ¿eres tú?, susurró Jubi mientras miraba al chico pelirrojo con lágrimas formándose en sus ojos. Shukaku, espera, ¿cómo es tu primogénito?, preguntó Naruto con evidente miedo en la voz mientras se giraba para mirar al chico pelirrojo, que ya estaba a la altura de su grupo mientras se acercaban al patio de la escuela. ¡Ay, Naruto! Este examen se ha vuelto más peligroso de lo que imaginas, terminó Jubi, justo cuando la mirada del pelirrojo se volvió hacia él, de modo que sus ojos verde azulado enloquecidos se clavaron directamente en los morados de Naruto. Al cruzarse las miradas, los chicos se detuvieron en seco, seguidos poco después por sus respectivos equipos. Mientras los demás los observaban, los miembros del equipo 11 notaron que el resto del grupo, excepto el pelirrojo, parecía bastante asustado por la interacción entre ellos. Vaya, qué raro. La chica y el chico del traje negro parecen preocupados por su compañero. ¿Por qué?, pensó Kiba mientras miraba a los demás miembros del equipo frente a él. Hinata también pensaba lo mismo, solo que su concentración también estaba en Naruto. Naruto-kun, ¿qué pasa? Nunca te había visto así, ¿y qué pasa con este equipo? Algo no les cuadra, pensó la chica de ojos claros mientras observaba la situación. Temari y Kankuro también estaban preocupados, pero por una razón muy distinta. Oh, mierda, primero ese tal Sasuke y ahora Gaara encontró a alguien más. Juro que si sobrevivo hasta el final del día será un milagro, solo espero que Temari pueda calmarlo antes de que se descontrole. Pensó Kankuro, sudando ligeramente al ver la mirada casi hambrienta en el rostro de Gaara. A su lado, su hermana Temari pensaba lo mismo. ¿Qué demonios les pasa a estos ninjas de la hoja? ¿Acaso están predispuestos a tentar al destino llamando la atención de Gaara? Mierda. Ya está furioso por ese tal Sasuke y esas dos chicas, y ahora este tipo arriba, no sé si podrá mantener la calma. Mierda. ¿Qué puedo hacer?, pensó Temari, frustrada y realmente asustada, mientras sus ojos volaban entre su hermano y el shinobi de la hoja. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los chicos finalmente habló. Madre dice que hay que vigilarte, pero no explica por qué. Quizá valga la pena matarte, dijo Gaara mientras observaba al chico rubio que tenía delante. Naruto, por su parte, parecía haber superado su sorpresa inicial y simplemente observaba al pelirrojo con curiosidad. Lo siento, pero no pienso morir pronto, así que tu madre y tú tendrán que esperar, respondió Naruto, simplemente honrando a los hermanos de arena con una sonrisa confiada que le llegaba hasta los ojos. Decir que los hermanos de arena estaban impactados era quedarse corto. Kankuro parecía haberse quedado completamente catatónico, mirando al frente en completo shock, obviamente pensando que este era el fin de su vida. Temari se alejaba lentamente de Gaara, como si esperara que explotara en cualquier momento. El último miembro, Gaara, pareció parpadear un segundo antes de esbozar una sonrisa horriblemente desconcertante que le deformó el rostro en una mirada salvaje, similar a la que se ve en una bestia justo antes de que se le quedara pegada. La sonrisa que Gaara estaba dando ahora era lo suficientemente desconcertante como para realmente poner nerviosos a 3 de los miembros del equipo 11. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Parece que se está preparando para atacar o algo así, pensó Kiba. Akamaru también pensó lo mismo y soltó un pequeño gemido mientras se refugiaba en el abrigo de Kiba. Hinata, mientras tanto, se debatía mentalmente para intentar ahuyentar el miedo que sentía. ¿Por qué mira así a Naruto-kun? Es como si quisiera alimentarse de él o algo así. Maldita sea, chica, cálmate, tienes que ser fuerte por todos, pensó Hinata.
sin que la chica lo supiera, en lo más profundo de ella, un leve latido ante sus palabras, como si algo antiguo hubiera empezado a despertar, pero se hubiera detenido justo antes de abrir los ojos. Durante lo que pareció una eternidad, los dos equipos se enfrentaron. Naruto con su alegre y confiada sonrisa, y Gaara con su depredadora sonrisa. Finalmente, después de un rato, Naruto volvió a hablar. Bueno, supongo que podríamos quedarnos aquí sonriendo todo el día, pero nosotros, señaló a su equipo, tenemos que ir al examen, y si no me equivoco, ustedes también. Terminó Naruto mientras se giraba para irse con su equipo. Gaara simplemente asintió ante sus palabras antes de girarse para continuar su avance hacia el examen. Pero cuando Naruto y el resto del equipo 11 comenzaron a adelantarse a los trillizos de arena, Gaara habló una vez más. ¿Cómo te llamas?, preguntó el pelirrojo con un tono que dejaba claro que no era una pregunta, sino una orden. Al oírlo, Naruto se detuvo y se giró para mirarlo, aún con una leve sonrisa en los labios. Sabes que es de buena educación decir tu nombre primero. Mira, déjame mostrarte. Me llamo Naruto, y a mi izquierda está Kiba, señaló a su derecha, donde estaba Kiba, y la chica encantadora a mi izquierda es Hinata-chan, continuó, esta vez girando la mano para señalar a Hinata, quien se sonrojó ligeramente. Ahora es tu turno. El chico rubio terminó de girarse para encarar al trío de arena. Por un momento, el equipo de arena se quedó allí mirando, bueno, Temari y Kankuro miraron fijamente. Gaara parecía mirarlo con lascivia, pero después de un rato, habló. Me llamo Gaara de la arena, y estos son mis hermanos Kankuro y Temari, reza para que no nos encontremos en los exámenes o la próxima vez dejaré que mi madre se dé un festín con tu sangre. Gaara habló en tono amenazador, sin apartar la vista del chico rubio que tenía delante. Naruto pareció detenerse un momento, como si escuchara algo que los demás no podían oír, antes de sonreír levemente y responder por última vez. Bueno, lo tendré en cuenta, pero te diré que tu madre y la de ella necesitan hablar en algún momento. Habló el rubio enigmáticamente mientras se giraba con su equipo para entrar en la academia a la que finalmente habían llegado. Gaara y el resto del equipo de la arena simplemente se quedaron perplejos un momento, intentando descifrar las palabras del rubio. Mientras el trío todavía intentaba comprender el significado, Shukaku se encontraba en un estado de excitación apenas reprimida. Así es como pensaba, Kazan por fin ha regresado, juntos podremos hacer que estos asquerosos simios paguen de una vez por todas, rió Shukaku para sí mismo desde su nido en la mente de Gaara, sonriendo para sí mismo mientras pensaba en lo que estaba por venir. Mientras tanto, el equipo 11 se había abierto paso hasta el tercer piso de los exámenes, viendo a un par de Chunin riendo entre dientes, pasarlos en dirección contraria y murmurando algo sobre un buen grupo de participantes. Sin embargo, el equipo no les prestó atención mientras se acercaban al último rellano, frente al aula. Al llegar al último rellano, todos divisaron dos figuras de pie en el pasillo, frente a ellos. La primera figura era el rostro familiar de Kushina, quien sonreía al equipo con evidente orgullo. La otra era la figura de Minato, quien parecía no saber qué expresión adoptar. El resultado final parecía un hombre que intentaba dar la bienvenida, pero no lograba capturar completamente la emoción, como si hubiera perdido la capacidad de expresarse como antes. Kushina dio un paso al frente, todavía sonriendo a sus estudiantes. Bueno, equipo, es genial verlos a todos aquí, comenzó Kushina mientras los cuatro miembros del equipo 11 se sonreían entre sí, antes de volver a mirar a su sensei. En fin, solo estoy aquí para decirte que espero que rindas en estos exámenes. Vitoreó la pelirroja, mientras alzaba el puño con entusiasmo en señal de triunfo. Todo el equipo 11 también profirió gritos de celebración, imitando a su sensei, antes de saludarla con alegría. Mientras Kushina se disponía a dar los últimos consejos a Kiba y Hinata, Minato se acercó a Naruto con la misma mirada perdida.
Cuando los ojos azules de Minato se encontraron con los brillantes ojos morados de su hijo, Minato no pudo evitar reprimir un pequeño escalofrío. Había sido así desde el regreso de Naruto, y el cambio que parecía haber experimentado. A pesar de sus mejores esfuerzos, Minato no había logrado sonsacarle a Kushina lo que había sucedido, pero algo definitivamente había ocurrido durante la misión de la oleada que no le habían contado. Lo triste era, sin embargo, que había empezado a dudar si merecía o no saber nada sobre Naruto. Siempre volvía con toda su fuerza al ver los nuevos ojos de su hijo, como si de alguna manera su cambio de color encapsulara todas sus fallas hacia el chico en un simple cambio de color. Aún así, se armó de valor mientras observaba a su compañero rubio. Naruto, bueno, quería desearte suerte en tu examen y darte un pequeño obsequio por tu progreso, dijo Minato con debilidad, mientras extendía la mano con uno de sus kunai personalizados hacia Naruto. Naruto, por su parte, solo parpadeó al ver el kunai antes de volver a mirar a Minato con evidente confusión. Jubi, ¿soy solo yo? ¿El mundo simplemente decidió volverse loco hoy? Primero Shukaku y ahora el Hokage dándome un regalo, ¿alguien que trabaja para Kami se volvió loco? Preguntó Naruto, preguntándose qué había hecho exactamente para que el mundo se volviera tan loco tan rápido. Oye, no hables así de Shukaku-kun. Respondió Jubi acaloradamente, con un dejo de fastidio en la voz. Naruto solo puso los ojos en blanco. Bueno, si me dijeras qué le pasa, quizá lo haría, pero hasta ahora solo me has dado declaraciones crípticas. Jubi, ¿cómo voy a entender si no me cuentas? Preguntó el rubio en su mente. Jubi suspiró profundamente, negando levemente con la cabeza mientras reflexionaba sobre lo que había dicho. Bien, supongo que tienes razón. Te lo contaré todo pronto, pero por ahora estás desorientado frente al Hokage. Solo dale las gracias y acaba con esto de una vez. Quizás Akamaru pueda usarlo como juguete para masticar. Cuanto antes se vaya, antes podrás continuar con el examen, terminó el Jubi con un tono un tanto despectivo, dirigiéndose al nombre del Hokage. De vuelta en el mundo real, Naruto pareció despertar de sus pensamientos, sin apartar la mirada del kunai que Minato le ofrecía. Con un pequeño gesto, Naruto extendió la mano y tomó la espada de la mano del Hokage antes de volver a mirarlo. Gracias, Hokage-sama, dijo Naruto con sencillez, sin ninguna emoción real, ni positiva ni negativa. Su tono, en todo caso, solo revelaba su total desinterés por la interacción. Esto no pasó desapercibido para Minato, quien sintió otra punzada de tristeza al escuchar la respuesta de Susochi. Él ya ni siquiera me llama Tousan. Pensó un Minato entristecido antes de continuar sus pensamientos. Aunque supongo que realmente no he sido un gran padre para él, tal vez algún día entienda que estoy haciendo esto para asegurarme de que el mundo en el que vivía sea seguro. Minato pensó tratando de tranquilizarse. Sin embargo, incluso mientras los pensamientos cruzaban por su mente, sonaban más débiles y huecos con cada recitación, y una pequeña voz en el fondo de su mente habló. Un mundo para él sin un padre, incluso en ese mundo, ¿qué lugar podría tener en su vida? La voz preguntó de nuevo causando a Minato un breve momento de incomodidad, antes de que tanto la voz como el momento hubieran pasado y simplemente vio como Naruto y el resto del equipo 11 se marchaban por el pasillo. Mientras Kushina sonreía a su equipo y Minato simplemente observaba absorto en sus pensamientos, Naruto y el resto de su equipo abrieron las puertas de la sala de exámenes y entraron. Al observar a su alrededor, el equipo 11 se encontró en un amplio aula, junto con lo que parecían ser al menos 60 equipos, desde Kumo hasta Arena, aunque la mayoría seguían siendo de hoja. Antes de que el equipo pudiera echar un vistazo rápido a la sala, una llamada desde la izquierda les llamó la atención. «Oye Naruto, ¿eres Hinata?», llamó una chica de cabello rosado, que estaba haciendo señas al equipo para que se acercara a ella. «Sakura», gritó Hinata, feliz, al ver un rostro familiar al otro lado de la habitación, donde se encontraban Sakura y su equipo.
la chica de cabello rosa la saludó con la mano para llamar su atención. El equipo 11 siguió a Hinata hasta donde se encontraba el equipo 8. Al llegar, Sakura y Hinata se abrazaron brevemente, sonriéndose. Se habían vuelto más cercanas gracias a su aprendizaje con Tsunade y Shizune, y se estaban convirtiendo en amigas y rivales a la vez. Sabía que los vería aquí, sonrió Sakura mirando a los 4 miembros del equipo 11 mientras se alejaba de Hinata. Claro, no nos perderíamos esto por nada del mundo, respondió Kiba sonriendo mientras Akamaru aullaba alegremente, de acuerdo con él. Yakumo rió entre dientes ante las travesuras de los cachorros, mientras se acercaba y se agachaba para rascarle detrás de las orejas a Akamaru, después de que éste se bajara del abrigo de Kiba. Mientras Yakumo reía levemente al ver que Akamaru había decidido empezar a lamerle la cara cariñosamente, Naruto se giró hacia el último miembro del equipo 8 con una sonrisa. ¿Qué pasa, Shino?, preguntó Naruto, saludando al miembro más estoico del grupo. Shino, a su vez, miró a Naruto un momento antes de hablar. Estoy bien, Naruto, y tú pareces bien. Con un toque de curiosidad, sus insectos le advertían en ese momento que algo andaba muy mal con la figura que tenía delante. Aunque Naruto pudiera parecer un poco raro a veces, esta era la primera vez que Tsukikaichi le advertía abiertamente que se alejara de alguien. Aún así, Naruto no parecía tan equivocado, salvo que sus ojos parecían haber cambiado de color, extraño. Sí, lo estoy haciendo genial, estoy deseando que llegue este examen para ponerme en marcha y demostrar lo que tengo, respondió Naruto sonriendo. Aunque su sonrisa parecía la misma, algo no le sentó bien a Shino, y pronto Sakura también lo miró con curiosidad. Sakura fue la primera en hablar. Oye, espera, Naruto, ¿qué te pasó en los ojos?, preguntó Sakura al notar el cambio en la mirada de Naruto. Al decirlo, tanto Hinata como Kiba se pusieron ligeramente rígidos, algo que no pasó desapercibido para Shino y Yakumo. Por un momento, el equipo miró a Naruto, preguntándose qué diría. Lo que dijo no se esperaba. Espera, ¿qué me pasó en los ojos?, preguntó Naruto con fingida preocupación, mientras los miraba a todos. Espera, ¿me estoy quedando ciego, Akamaru? ¿Cómo no me lo dijiste?, gritó Naruto, levantando al cachorro y sacudiéndolo suavemente de forma exagerada. Todos los que lo observaban no pudieron evitar reír al ver al cachorro sonreírle con picardía y lamerle la nariz. Mientras tanto, el resto de los equipos 11 y 8 no pudieron evitar reírse entre dientes ante la actuación de Naruto. Jajaja, bueno, Naruto, dejando de lado las bromas, lo que pasó, bueno, señaló con indiferencia la nueva apariencia de Naruto, parece que has cambiado un poco, ¿y qué pasa con esa otra diadema?, terminó con cierta torpeza. Yakumo y Shino, que también habían reprimido sus risas, miraron con curiosidad a Naruto, quien sostenía a Akamaru a solo un pie de su cara, mientras Akamaru y Naruto miraban al resto del grupo. Al bajar a Akamaru y levantar una mano para rascarle la nuca, no pudo contener una risita nerviosa. Bueno, durante nuestra misión me lastimé y, por alguna razón, después del tratamiento médico, mis ojos cambiaron, empezó Naruto, atrayendo la atención del equipo 8. Le pregunté a Tsunade y dijo que tenía algo que ver con las hormonas o algo así, pero da igual, me gustan, respondió Naruto señalando sus nuevos ojos negros y morados. Y la diadema fue un regalo de alguien cercano. Decidí usarla para no olvidarlos, terminó el rubio, sonriendo a su amiga de cabello rosa. Vaya, qué raro, dijo Sakura con cierta incredulidad, pero si Tsunade se lo había explicado, suponía que tendría que confiar por ahora. Además, conocía a Naruto desde hacía tiempo como para confiar en él si no le daba mucha importancia. Oh, perdón, casi lo olvido, soy Yakumo, gritó Sakura, levantando la mano para señalar a la chica de cabello castaño claro que estaba a su lado. Yakumo aún vestía su propia versión más modesta del equipo de Kurenai, y nunca había asistido a la academia con las demás.
simplemente hizo una pequeña reverencia a modo de saludo cuando Sakura la llamó la atención. Mientras los miembros del equipo 11 saludaban a la chica uno por uno, Shino no pudo evitar aprovechar el momento para deslizar uno de sus Kikaichi silenciosamente sobre Naruto, intentando comprender mejor qué había enfurecido tanto a los insectos. El insecto voló silenciosamente para posarse en la espalda de Naruto mientras este estrechaba la mano de Yakumo. Shino solo tuvo un instante para reconocer el peligro, antes de que el pobre insecto le absorbiera el chakra. El resultado fue un poco más explosivo de lo que habría imaginado. El Kikaichi explotó con un pequeño estallido de chakra que solo llamó la atención de Shino. Si los demás hubieran estado prestando atención al estoico chico, lo habrían visto tensarse de repente antes de temblar levemente. Fuera lo que fuese que le pasara a Naruto, lo único que sabía con certeza era que quería mantenerse alejado de ello, pasara lo que pasara. Mientras los equipos se ponían al día y se conocían mejor, varias miradas desde el otro lado de la sala estaban fijas en ellos. El equipo 7 estaba a pocos metros de distancia, observando la conversación entre los equipos 11 y 8. Minami observaba a Naruto y a su equipo, sonriendo levemente ante la alegre conversación que parecían tener. Naruto y Sasuke simplemente observaban a los demás equipos, intentando evaluar lo que les esperaba a continuación, preocupados por el examen. Oye, hermana, Sasuke, voy a saludar a nuestros compañeros, dijo Minami, mirando a su equipo con aire interrogativo, como si les preguntara si les interesaba unirse a ella. Sasuke simplemente gruñó y apartó la vista del grupo, con el orgullo aún herido tras su reciente encuentro con un genin bastante entusiasta. Naruto, mientras tanto, asintió levemente, sin ver nada malo en ver a algunos de sus antiguos compañeros, y tal vez incluso obtener información sobre sus habilidades mejoradas. Al fin y al cabo, si estaban allí, eran la competencia, y una de las primeras lecciones que había aprendido de Jiraiya era que nunca estaba de más tener información sobre un posible enemigo. Así que las dos hermanas se dirigieron hacia los equipos 11 y 8, dejando también al pensativo Sasuke, simplemente apoyado contra una pared cercana. Hola a todos, ¿cómo están?, preguntó Minami, saludando levemente mientras se acercaba a los dos equipos junto a su hermana. Al acercarse la pelirroja, Naruto se giró con una sonrisa de bienvenida hacia Minami y un pequeño gesto cortés hacia Naruto. Puede que no le importara mucho su otra hermana en ese momento, pero no era momento de generar conflicto. El resto de los equipos, Elfo y 8, los saludaron antes de que los grupos comenzaran a conversar. ¿Y Sakura, cómo van tus clases con Tsunade?, preguntó Minami, sonriéndole. Aunque no habían podido pasar mucho tiempo juntas, salvo en la academia, se llevaban bien. Sakura sonrió al girarse para mirarla. Genial, Minami. Incluso conseguí avanzar al siguiente nivel de medicina, y Tsunade me ayudó a desarrollar mis posturas para su estilo personal. ¡Genial!, respondió Sakura con entusiasmo. ¿Cómo va tu trabajo con las armas? ¿Por fin terminaste tus espadas estelares?, preguntó Sakura emocionada. Desde niña, Minami había hablado de tener un juego de lo que ella llamaba espadas estelares que brillarían como las estrellas y serían su arma distintiva, al igual que el kunai de su Tousan. Minami sonrió a Sakura recordando su sueño y, con un movimiento de muñeca, desprendió las espadas gemelas, de apenas 30 centímetros de largo, pero que brillaban plateadas bajo la tenue luz de las ventanas y las luces del aula. Mientras Sakura observaba, Minami giró ligeramente la muñeca y las dos espadas parecieron distorsionarse por un instante antes de desplegarse para formar las dos armas de 4 filos que había usado para luchar contra las semillas de Naruto. Sí, por fin las terminé. Kaasan me ayudó con los sellos, pero son geniales, ¿verdad?, dijo medio preguntando Minami con alegría, visiblemente orgullosa de sus espadas y del trabajo que las respaldaba. Curiosamente, fue Kiba quien habló a continuación. Vaya, son una locura, ¿las hiciste tú mismo?,
Preguntó Kiba mirando a Minami mientras ella volvía a sellar las cuchillas en los sellos de su muñeca con otro movimiento. Aika-san me ayudó mucho, pero estos son principalmente míos, sonrió Minami, mirando a Kiba, quien asentía. Escuché que Kushina-sensei realmente me ayudó a hacer algo propio. Te lo mostraría, pero es un poco estrecho aquí. Pero llega a la final y te garantizo que verás algo increíble, respondió el chico obviamente feliz, mientras bromeaba con la pelirroja, atrayendo más de una mirada curiosa. Oye, parece que no lo lograremos, vamos a ir hasta el final y ganar esto, dijo Naruto, quien hasta entonces simplemente había estado observando la conversación. Fue Yakumo quien habló a continuación. No es prudente afirmar que vas a arrasar en el examen. Es decir, ni siquiera sabemos qué va a pasar aquí, razonó la chica en voz baja. Naruto le dedicó una sonrisa de confianza antes de responder. Sea lo que sea, el equipo 7 está más que preparado para ello. Respondió Naruto prácticamente rebosante de confianza. Mientras todo esto ocurría, Minami vio de reojo a Naruto moverse lentamente, y vio como algunos de sus pólenes caían silenciosamente al suelo antes de rodar rápidamente hacia cada uno de ellos. Al mirar a Sumiri-san con una mirada interrogativa, él asintió levemente antes de enviarle un simple mensaje mental para tranquilizarla. No te preocupes, Minami, no busco lastimar a nadie, solo me siento mejor vigilándolos para que todos tengamos refuerzos, piensa que es mi forma de cuidarlos. La voz de la rubia se escuchó en su cabeza, mientras el chico de afuera le sonreía. Minami, por su parte, le dedicó una pequeña sonrisa antes de asentir levemente en señal de agradecimiento. Antes de que los adolescentes pudieran continuar, su atención se dirigió de nuevo hacia donde Minami y Naruto habían dejado a Sasuke. Parecía que Ino había encontrado al chico solo y aprovechó la oportunidad para rodearle el cuello con cariño y comenzó a acariciarlo con un llanto de alegría. Hinata y Sakura se dieron una palmada en la frente al ver la escena, y Sakura agradeció en secreto a Kami por haberle quitado esa parte de su personalidad a una edad temprana antes de dejar que la avergonzara. Minami y Naruto se dirigieron a salvar a su compañero, seguidos por los otros equipos que decidieron saludar al equipo 10 de paso. Cuando llegaron, Ino finalmente se había separado de un Sasuke ahora bastante indignado. Ino, creía haberte pedido que no hicieras más eso, rubia problemática, dijo Shikimaru con tono perezoso desde donde se encontraba a pocos metros, justo al lado de Choji, quien estaba ocupado devorando una bolsa de papas fritas. Ino se volvió hacia Shikimaru tan rápido que los demás adolescentes sintieron como si les hubieran dado un latigazo cervical solo de ver la acción. Cállate, perezoso, esto es amor. Y si vuelves a ser problemático, te tiro por la ventana. Respondió la chica rubia con un tono amenazante, lo que hizo que Shikimaru negara con la cabeza fingiendo rendición. Choji simplemente siguió comiendo mientras miraba a sus compañeros, un poco perdido, sin saber qué hacer en aquella situación. Mientras tanto, Naruto se reía de Sasuke, quien ahora estaba furioso en silencio por su reciente encuentro con Ino, mientras el resto de los equipos reprimieron el impulso de unirse a la chica. Sin embargo, mientras estaban allí, Naruto se tensó un instante junto con Kiba y Hinata al ver que otro equipo entraba en la habitación. El equipo estaba compuesto por 3 miembros. Un chico y una chica, así como una figura oculta tras una máscara demasiado familiar. El chico de la izquierda tenía el pelo blanco brillante y sus dientes estaban curvados hacia arriba en una sonrisa de tiburón que hacía que sus ojos morados brillaran con un brillo depredador mientras miraba alrededor de la habitación. Además de sus dientes, lo único que llamaba la atención eran las varias botellas de agua y una gran espada que llevaba atadas. La segunda persona se parecía casi a Minami, al menos en su color de pelo y ojos. La chica tenía el pelo y los ojos pelirrojos, pero ambos eran de un tono más oscuro que, sin embargo, tenían el mismo brillo que los de la chica Namikaze.
De hecho, la chica se parecía tanto a Minami que podrían haber sido confundidas con hermanas. Sin embargo, fue el último miembro del equipo el que llamó la atención del equipo 11. Allí estaba el ninja cazador enmascarado que había librado su batalla contra Zabuza, la misma batalla en la que Naruto había muerto. Mientras observaban al equipo, la figura enmascarada los miró y pareció congelarse en el lugar tal como lo habían hecho ellos. Oh, Kami, están aquí, incluso él, ¿cómo demonios sigue vivo después de lo que Zabuza-sama le hizo? Pensó Aku, mirando al equipo familiar frente al equipo de la niebla. Las acciones de Aku no pasaron desapercibidas para los otros dos miembros, quienes, al ver la mirada de su compañero, la reflejaron con cierta confusión. ¿Qué tal, Aku? ¿Parece que has visto un fantasma?, preguntó la pelirroja, acercándose para apoyar una mano en el hombro de Aku. El joven de pelo blanco simplemente resopló levemente, mirando al equipo 11 y mostrándoles otra sonrisa deslumbrante. Tranquila, Karin, me parecen unos cobardes. Aku solo se está comportando raro otra vez, se burló el chico justo antes de que Karin le diera un puñetazo en la cara, haciéndolo ondular ligeramente como si fuera un globo de agua que se había negado a reventar al impactar. Cállate, imbécil, o no tendrás que preocuparte por los exámenes porque te mataré aquí mismo, replicó la ahora identificada Karin, con el rostro desencajado en señal de enfado hacia su compañera. Aku miró a los demás y simplemente suspiró. Karin, este no es el momento ni el lugar para pelear. Concéntrate en el asunto y Suigetsu, y trata de no hacerme desear que pases otra noche fría afuera, terminó la figura enmascarada con un tono autoritario. Ambos compañeros de equipo se pusieron rígidos por un momento antes de ofrecer pequeños asentimientos antes de seguir a Aku a la habitación. Mientras tanto, Naruto, Kiba y Hinata tenían su propia conversación mental silenciosa a través de sus pólenes. ¿Qué diablos hace ese ninja cazador aquí?, preguntó Kiba mientras el grupo se marchaba. Ni idea, pero definitivamente es el mismo de la última vez, habló Hinata mirando a Kiba. Sí, no hay duda. Es el mismo olor, ese es, respondió el Inuzuka. Bueno, sea como sea, solo tenemos que vigilar al equipo de niebla y arena, habló Naruto, recibiendo asentimientos de sus dos compañeros mientras cortaba la conexión mental. Antes de que el equipo pudiera hacer más que regresar con los demás equipos reunidos, otra voz llamó su atención. Saben que los novatos no deberían hablar tanto, les estoy llamando la atención, dijo con voz tranquila y amigable un shinobi de Konoha de cabello plateado que se acercaba al grupo con una leve sonrisa. Al acercarse el chico, los presentes volvieron su atención al chico con gafas, con miradas interrogativas. Mientras esto sucedía a unas cuadras de distancia, varios Jonin se relajaban mientras esperaban respuestas sobre cómo les iría a sus equipos en los próximos exámenes. Asuma finalmente había logrado superar a Kurenai lo suficiente como para encenderle un cigarrillo, y disfrutaba de un humo tranquilo mientras Kakashi aún tenía la cara enterrada en su libro naranja en silencio excepto por una risita ocasional. Gui estaba ocupado en ese momento, corriendo por el pueblo gritando sobre las llamas de la juventud de sus equipos, y a nadie le importaba perseguir al hombre en ese momento. Kusina estaba sentada observando a algunos de los otros Sensei Jonin, deteniéndose por un momento en un hombre con un parche en el ojo y lo que parecía ser un colgante de yin-yang colgando de su oreja, antes de permitir que sus ojos se desviaran hacia la ventana. ¿Alguien ha oído cuál se supone que es su primer examen?, preguntó Kurenai tras un rato, observando a los Jonin reunidos. Fue Kusina quien le respondió. Lo siento, Kurenai, no nos avisaron, así que no podemos ayudarlos a prepararse con antelación, pero escuché que tu jefe, amigo, era quien dirigía la prueba, respondió Kusina, mirando a su compañera Jonin. Kurenai se detuvo un momento a pensar antes de palidecer ligeramente al mirar a Kusina. ¿Quieres decir que tienen a Ibiki?, preguntó la mujer de cabello negro con un dejo de preocupación en la voz. No solo ella estaba nerviosa al oír el nombre.
Varios Jonin locales e incluso algunos sensei de la otra aldea se estremecieron levemente al saber quién sería el primer examinador. Ese Ibiki es un cabrón cuando quiere, exclamó Asuma mientras daba una calada a su cigarrillo. Mirando a las dos mujeres, con los brazos cruzados tras la cabeza, parecía relajado ante lo que fuera que viniera. Todo irá bien, y Vicky no los torturará, al menos no físicamente, dijo Kakashi con pereza desde detrás de su libro, mientras pasaba una página con una risita. Kurena y algunos otros Jonin se volvieron hacia el hombre de cabello plateado con miradas interrogativas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó un Jonin de arena con turbante, del que un trozo de tela le colgaba para cubrirse el ojo derecho. Kusina fue quien respondió esta vez. Verás, Ibiki es especialista en tortura mental. No necesita tocar a nadie para hacer su trabajo. Aún así, si un equipo no puede con la tensión, demuestra que aún no está listo para la prueba, concluyó la pelirroja encogiéndose de hombros mientras miraba por la ventana. El resto de los Jonin parecieron relajarse ante esto y regresaron a sus conversaciones más pequeñas, o simplemente volvieron a esperar noticias de sus estudiantes. De vuelta en la sala de exámenes, el chico de cabello plateado, identificado como Kabuto, vomitaba en el suelo frente a él, tras ser atacado por 3 shinobi de la aldea oculta en el sonido. Sin embargo, antes de que la situación se agravara, las puertas a ambos lados de la sala se abrieron de golpe y una figura vestida de negro entró, flanqueada por lo que parecían varias docenas de shinobi, todos con sencillos monos color polvo y además de hojas. Antes de que alguno de los genin pudiera hacer más que mirar sorprendido, la figura con la gabardina negra y el pañuelo habló mientras recorría con su mirada dura la habitación. Todos cierren la boca y escuchen, miserables soldados, gritó el hombre con un tono autoritario que no admitía réplica. A medida que los examinadores entraban, se colocaron en lados opuestos de la sala mientras Ibiki se dirigía a la cabeza de la clase, observando a todos los presentes. Sus asientos ya tienen sus nombres. Les sugiero que busquen sus asientos antes de que decida que ninguno de ustedes puede seguir órdenes y los suspenda a todos, dijo Ibiki con una voz que parecía despreocupada por si alguno de los genin reunidos pasaba a la siguiente parte del examen. Los genin se apresuraron a buscar su asiento entre sus compañeros, evitando tropezarse con ellos en su prisa. Al sentarse, Naruto sonrió al ver que Hinata ocupaba el asiento a su izquierda. Hinata le devolvió la sonrisa, antes de que ambos voltearan a ver a Kiba sentado junto a Temari, la chica rubia que habían conocido antes. Él les dedicó una pequeña sonrisa y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de que los tres se giraran para mirar a Ibiki. Mientras los últimos genin ocupaban sus asientos, la voz de Ibiki volvió a resonar. Bien, escuchen, su examen comienza ahora. Los exámenes Chunin están oficialmente en marcha desde este mismo instante. Eso significa que su trabajo a partir de ahora es simplemente seguir nuestras órdenes, mientras vemos si alguno de ustedes es digno de convertirse en Chunin, comenzó Ibiki, dejando escapar un ligero instinto asesino al hablar. Ahora que ya está claro, su primer examen pareció rebuscar algo a sus espaldas por un segundo, lo que hizo que algunos genin se tensaran ligeramente, antes de sacar un fajo de papeles blancos de detrás de él, un examen escrito. Concluyó Ibiki mirando a los aspirantes reunidos. Cuando Ibiki comenzó a explicar las reglas del examen, Naruto se encontró perdiendo el interés muy rápidamente y decidió aprovechar la oportunidad para obtener algunas respuestas de Jubi sobre lo que había querido decir sobre su hijo mayor Shukaku. Oye, Jubi, ¿podrías decirme qué le pasa a Shukaku ahora?, preguntó el rubio con un dejo de curiosidad en la voz. Su pregunta pareció despertar en Jubi algunos pensamientos íntimos. ¿Qué?, preguntó Jubi con voz algo distraída, aparentemente notando la voz del chico con un toque de sorpresa. Naruto se quedó un poco desconcertado. Era cierto que Jubi no estaba a su disposición en ningún momento, pero era la primera vez que la oía tan distraída, y a menos que se equivocara, se preocupó.
Bueno, me preguntaba si podría contarme un poco más sobre su hijo Shukaku, repitió el niño en voz baja, casi un poco preocupado por la pregunta. Horobi se detuvo un momento antes de responder. Cuando finalmente habló, lo hizo con una vocecita suave, como si la idea le resultara incómoda. Supongo que puedo, pero me gustaría hacerlo cara a cara, ¿no te importa?, preguntó Horobi. Naruto pensó un segundo antes de asentir mentalmente. Hola, no hay problema, déjame avisarles a Hinata y Kiba, y supongo que debería hacer esta prueba primero. Respondió casi como si se le hubiera ocurrido. Horobi reprimió una risita ante la distracción del chico antes de volver a pensar en su primer hijo, y en la carga que había soportado desde el día de su nacimiento. Mientras Naruto miraba a su alrededor, vio que la mayoría de los genin se preparaban para comenzar su examen. Con una ligera sensación de estupidez, se dio cuenta de que había explicado las instrucciones. Por suerte, Kiba y Hinata pudieron explicarle las cosas con sus pólenes, y pronto Naruto se encontró simplemente mirando su examen con una expresión de desconcierto. Hinata-chan, Kiba y Naruto intercambiaron un enlace mental para llamar la atención de los demás miembros. Hola Naruto-kun, ¿qué pasa?, preguntó Hinata primero, sin dejar que su cuerpo físico revelara el intercambio mental. Bueno, me preguntaba si alguno de ustedes sabía las respuestas de este examen, porque no tengo ni idea. El rubio preguntó y dijo la mitad, revisando el examen por segunda vez. Kiba simplemente asintió mentalmente con el rubio. Tú y yo, amigo, no tengo ni idea, ¿verdad, Hinata?, preguntó el Inuzuka. Hinata pareció sumirse en sus pensamientos un momento antes de hablar. No lo sé, pero no creo que ese sea el punto, dijo, para sorpresa de los otros dos. Los chicos simplemente dejaron que el silencio continuara, esperando a que la chica de su equipo explicara a qué se refería con su último comentario. Verás, creo que el objetivo de este examen es hacer trampa, pero sin que me pillen, como si fuera información. Ese Shizune Sensei me dijo una vez que tendría que aprender a espiar como parte de mi formación médica, porque conseguir un antídoto o veneno con antelación podría marcar la diferencia entre salvar o perder una vida. Terminó la chica, dejando que un poco de nerviosismo se filtrara en sus palabras mientras continuaban sin ser interrumpidas por sus compañeros. Tras su proclamación, reinó un silencio que no ayudó a calmar los nervios de la chica. Justo antes de que estuviera a punto de disculparse, Naruto habló emocionado a través del enlace mental. Hinata-chan, eres casi tan brillante como hermosa, y eres muy hermosa. Habló el rubio a través de su conexión mental, mientras que en el mundo real, se giró ligeramente para dedicarle una gran sonrisa, lo que hizo que la chica se sonrojara levemente ante el comentario coqueto. Sí, Hinata, qué inteligente. Eso es todo. Bien, Akamaru, a trabajar, dijo el emocionado Inuzuka por el enlace mental. Un ladrido de satisfacción de Akamaru resonó en el aula y atrajo la mirada de Temari brevemente, antes de que volviera a concentrarse en su trabajo. Así que el equipo se puso manos a la obra de inmediato. Mientras Hinata y Kiba estaban perfectamente equipados para escanear a sus compañeros genin, Naruto permanecía aburrido, pensando que sus habilidades eran útiles en muchas situaciones, pero esta no era una de ellas. Hinata esbozó una leve sonrisa, explicando que sin su polen el equipo no habría podido comunicarse, lo que pareció animar un poco al rubio. Al poco rato, los tres habían completado el examen y simplemente esperaban las preguntas finales. Al ver esto, Naruto miró la hora y vio que faltaba poco más de una hora para la pregunta final. Con eso, el rubio decidió seguir adelante y tener su charla con Horobi, y. Vaya, no era que estuviera tramando nada más. Desafortunadamente, a Naruto se le había olvidado que, al adentrarse en el paisaje mental más profundo para hablar con Horobi cara a cara, su cuerpo solía quedar inerte.
La mayoría de las veces, esto no era un problema, pero dada su posición actual en el escritorio, había provocado algunos resultados interesantes. Con un fuerte bam, la cabeza de Naruto se estrelló contra el escritorio con un leve crujido. Esto tuvo varios efectos a la vez. La mayoría de los examinadores se sobresaltaron por el repentino sonido, y miraron al origen con cierta confusión. El propio Ibiki tuvo que esforzarse por mantener la calma mientras se preguntaba si habría matado a un niño solo con sus juegos mentales. Aunque esto nunca había sucedido, no diría que no estaría orgulloso si lo hubiera logrado. Algunos genin también miraron al chico con diversas expresiones de confusión, antes de volver a su trabajo. A una pobre chica rubia, esto la despistó lo suficiente como para que su mente se fijara en un examinador al azar. Por suerte para ella, el hombre tenía una hoja con las respuestas, así que el jutsu funcionó bastante bien. Los dos compañeros de Naruto simplemente rieron entre dientes ante las acciones de Naruto antes de concentrarse en una pequeña conversación mental que habían iniciado. Sabes que tu increíble habilidad para esto nunca deja de sorprenderme, bromeó Hubei mientras Naruto se acercaba a ella desde el otro lado del prado que conformaba el paisaje mental. Al acercarse a su árbol, ella descendió de lo alto, sentada cómodamente a horcajadas sobre una de las ramas, mientras miraba al chico rubio con una leve sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa mientras se sentaba en la suave hierba, reclinándose y apoyándose en sus manos para no caerse completamente sobre ella. Hubei, si no te sientes cómodo con esto, no tienes por qué hacerlo si no estás listo. O sea, siempre puedo esperar. Habló Naruto con un deje de preocupación. Aunque se moría de ganas de saber qué pasaba con Hubei y Shukaku, no iba a incomodar a Hubei si podía evitarlo. Había sido su mejor amiga desde que tenía memoria, casi como una segunda madre. Hubei miró al chico con una sonrisa triste. Reconoció su preocupación y se lo agradeció, pero necesitaba que él también la comprendiera. Gracias, Naruto, pero, necesitas saber esto. Supongo que empezaré con lo obvio. Mi hijo mayor no está realmente loco como todos creen, solo está enojado y busca lastimar a quien pueda por lo que pasó en el pasado, empezó Hubei, mirando al rubio. Naruto lo miró con curiosidad, pero permaneció en silencio esperando a que Hubei continuara. Verás, Shukaku era el mayor de todos los hijos que se separaron de mí, y por eso fue el primero en conocerme a mí y a su padre. Aunque no vivió mucho tiempo, lo que se vio obligado a ver fue demasiado para él, continuó Hubei, esta vez, lo que incitó a Naruto a hablar. Espera, no entiendo. Preguntó Naruto, intentando seguir lo que decía Hubei. Hubei suspiró levemente, dándose cuenta de que no estaba explicando bien lo que quería decir. Lo siento, Naruto, supongo que es un poco difícil de explicar, pero verás, Shukaku también nació con gran parte de mi conocimiento, por lo que comprendió el mundo que lo rodeaba antes que sus otros hermanos. Hubei comenzó de nuevo, tratando de explicarse de una manera que el chico rubio pudiera entender. Como resultado, presenció, la creación de todos sus hermanos, continuó Hubei mientras una expresión de comprensión se dibujaba en el rostro de Naruto. Espera, ¿dijiste que el sabio literalmente te destrozó para crear a tus hijos? ¿Eso significa que él? Preguntó Naruto sin poder terminar la frase. Hubei asintió lentamente a Naruto con lágrimas en los ojos. Se vio obligado a verme torturada y destrozada ante sus ojos por su padre, nunca perdonó al sabio, ni a los de su especie por lo que vio ese día, terminó Hubei en voz baja, con aspecto de luchar por contener las lágrimas. Naruto aprovechó el momento para levantarse y acercarse a Hubei, abrazándola suavemente y permitiendo que la mujer lo sostuviera mientras sollozaba suavemente en su hombro por un momento. Naruto ahora entendía mejor a qué se refería Hubei cuando dijo que Shukaku no estaba loco. No lo estaba, estaba enojado, y lo que era peor, aparentemente era uno de los seres más inteligentes del mundo. La combinación no le sentó bien a nadie que se cruzara con él.
Después de unos momentos, Hrubi pudo recomponerse y enderezar su asiento una vez más sobre la rama del árbol, dándole a Naruto una sonrisa de agradecimiento mientras lo hacía. Gracias Naruto-kun, yo necesitaba eso, dijo suavemente ofreciéndole el chico una sonrisa ligeramente más grande. Cuando quieras, Hrubi, ya es hora de que pueda estar ahí para ti como tú lo estuviste para mí, respondió Naruto con un encogimiento de hombros y una pequeña risa. Ay, supongo que sí, pero tienes que entender que por horrible que fue lo que le pasó, él eligió el camino equivocado y necesito ayudarlo a ver eso, respondió Hrubi simplemente viendo a Naruto lucir un poco confundido. Verás, no solo culpa a su padre negligente, sino a toda la humanidad. Considera a los de tu especie la causa de todo mi dolor y el de sus hermanos. Ha visto a sus hermanos y hermanas utilizados como herramientas de guerra durante siglos, y me vio destrozar ante él, y desea vengarse de todos los que considera responsables, concluyó Hrubi con un tono de advertencia en su voz. Entonces supongo que lo que estás diciendo es que él es más o menos como yo podría haber resultado si hubiera dejado que mi odio me controlara, en lugar de escucharte en ese entonces, dijo Naruto mientras Hrubi asentía levemente ante sus palabras. Bueno, entonces parece que tengo trabajo que hacer. No puedo dejar que uno de tus hijos siga el mismo camino del que me salvaste. Además, continuó el rubio con una mirada seria, también tenemos que ayudar a su anfitrión. Ese chico Gaara parecía que Shukaku lo estaba haciendo pasar un mal rato. Terminó el rubio mientras se alejaba del Hrubi y recobraba la consciencia. Hola Naruto, tenemos que salvar a estos dos niños, no dejaré que mi hijo sufra solo otra vez, dijo Hrubi al ver a Naruto desaparecer de su mente. Al recobrar la consciencia, Naruto se percató de varias cosas a la vez. Primero, que varios de los pólenes que había estado esparciendo por la sala habían regresado, indicando que muchos de los equipos que se habían presentado al examen habían reprobado. Segundo, que su rostro le dolía muchísimo al golpearse contra la mesa. Y finalmente, que alguien estaba de pie justo frente a él, como esperando a que notara su presencia. Al levantar lentamente la cabeza del escritorio, Naruto vio una larga gabardina negra que terminaba en un rostro surcado y ceñudo, con las numerosas cicatrices de Ibiki. Bueno, gracias por acompañarnos, dijo Ibiki mientras miraba severamente al chico que tenía delante, quien parecía imperturbable ante la evidente molestia del hombre. No hay problema, me alegra estar aquí. ¿Es hora de la última pregunta o qué? Respondió Naruto, frotándose la cabeza suavemente, intentando curar el pequeño chichón que se había formado al chocar con el escritorio. Ibiki, por su parte, simplemente frunció el ceño ante el tono del chico antes de decidir divertirse un poco con el joven. Bueno, estaba esperando para decirte que reprobaste el examen. Dijo el hombre con una especie de placer en el tono que sonaba cierto incluso para quienes conocían sus verdaderas intenciones. Ibiki no buscaba reprobar al chico ni a su equipo. Simplemente aprovechaba la oportunidad para asustarlo y jugar un poco más a sus juegos mentales favoritos. Naruto, sin embargo, no pareció registrar lo que había dicho, mientras crujía el cuello de un lado a otro. ¿Oíste lo que dije?, preguntó Ibiki con cierta molestia al ser ignorado por Naruto, lo que hizo que el chico lo mirara con desconcierto. Después de un momento, Naruto se recostó ligeramente en su silla antes de hablar. Y supongo que esto sería por no haber seguido tu orden de no tomar siestas durante el examen interrogación de cierre, preguntó Naruto en tono burlón. La mayoría de los genin y examinadores se ensombrecieron. No solo por el tono, sino porque Naruto acababa de burlarse abiertamente de Ibiki, precisamente de él. Un hombre conocido por su sádico, incluso en sus mejores días. Antes de que Ibiki pudiera responder, Naruto volvió a hablar. O fue por obtener todas las respuestas sin revelar cómo lo hice, o tal vez solo estás celoso porque todavía tengo cabello. En realidad apuesto por lo último.
Terminó Naruto inclinándose hacia adelante mirando directamente a los ojos del hombre, sus propios ojos morados brillando peligrosamente hacia Ibiki, quien sintió una extraña presión del joven. ¿Crees que unos comentarios ingeniosos te van a ayudar? ¿Olvidaste que soy el examinador? Mi palabra es ley. Puede que te lo hayas perdido mientras tomabas tu siesta, pero muchos equipos ya han sido eliminados. ¿Qué te hace pensar que no te haré lo mismo? Preguntó Ibiki, medio amenazado, disfrutando ligeramente del debate verbal que mantenían, e incluso reprimiendo una risita ante los intentos del chico de sacarlo de quicio. Naruto miró a su alrededor un momento antes de volver la mirada al hombre que tenía delante con una sonrisa. Porque ves, hay algo muy importante que desconoces de mí, dijo Naruto, con sus ojos morados casi brillantes, mientras miraba fijamente a los ojos negros de Ibiki sin pestañear. Ibiki respondió con la misma mirada sin pestañear. ¿Y qué sería eso, chico? Preguntó Ibiki, inclinándose hacia adelante y colocando las manos sobre el escritorio, dominando la visión de Naruto, mientras desataba una gran cantidad de su instinto asesino para intentar inquietar al chico. Ante esto, Naruto esbozó una gran sonrisa mientras miraba al hombre. Sé la respuesta a la 10ª pregunta. Respondió Naruto con una confianza infalible. Las palabras se difundieron lentamente por la sala mientras Ibiki miraba al chico, atónito por lo que había dicho. La mayoría de los examinadores los miraban ahora, al igual que varios genin, preguntándose qué quería decir el chico. Ibiki estaba atravesando su propio debate mental en ese momento mientras miraba al chico que tenía delante. ¿Qué? No puede tenerlo, es imposible, a menos que sea un farol, pero su pulso, su mirada, su tono, nada es forzado, dice la verdad, ¿o es verdad? Maldita sea, ¿qué demonios le pasa a este chico? No puedo entenderlo, sé que no puede saber nada de la 10ª pregunta, ni siquiera tiene respuesta, pero ¿por qué demonios no puedo creer que mienta? Pensó Ibiki mientras miraba al chico frente a él. Había interrogado a cientos, si no miles, de shinobi, desde Genin hasta Jonin, y podía leer la mente mejor que cualquier Yamanaka, pero algo no encajaba en este chico. No era solo una cosa, sino que su presencia parecía desbordar confianza por todos los poros. Este chico probablemente podría decirle que era el dueño del mundo, e Ibiki habría tenido dificultades para discutirlo. Algo en el joven simplemente te decía que se saldría con la suya, sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo. Bueno, supongo que no te importaría que pasara a la 10ª pregunta, dijo Ibiki mientras regresaba al frente de la clase con una pequeña sonrisa. Aunque se había estado divirtiendo con el chico, priorizaba los negocios antes que el placer, y aún tenía un examen que presentar. Al volverse hacia la clase, volvió a mirarlos antes de empezar a hablar. Muy bien, es hora de la 10ª pregunta, pero primero tengo una condición, comenzó Ibiki mientras comenzaba a explicar las estipulaciones que rodeaban su prueba final. Mientras esto sucedía, Naruto estaba nuevamente enfrascado en una conversación mental con sus compañeros de equipo. Jaja, tío, eso estuvo genial. ¿De qué hablaban tú y Jubi? Preguntó Kiba por el enlace, sin prestarle mucha atención a Ibiki. Oh, solo estoy aprendiendo algunas cosas. Resulta que el Gaara de antes está sosteniendo al mayor de los Jubi, llamado Shukaku. Respondió Naruto mientras Kiba y Hinata guardaban silencio por un momento, asimilando lo que acababan de escuchar. ¿Eso significa que es como tus hermanas? Preguntó Hinata, preguntándose por qué el chico se había mostrado tan agresivo antes si era igualito a las hermanas de Naruto. Bueno, si tuviera que adivinar, diría que no, empezó Naruto encogiéndose de hombros para sí mismo antes de continuar, sin darse cuenta de que Ibiki había terminado su explicación. Por lo que me dijo Jubi, parece que tiene sed de sangre, y peor aún, es inteligente y parece haber encontrado la manera de guiar a su anfitrión sin escapar. Terminó Naruto, mirando a Hinata de reojo mientras respondía. ¿Y eso qué significa?
Preguntó Kiba justo cuando Naruto golpeaba el escritorio con la mano para empezar a hablarle a Ibiki sobre nunca rendirse. Significa que es peligroso. Si podemos, mejor evitémoslo por ahora. No tiene sentido pelear con él antes de saber algo sobre él. Abalanzarnos de cabeza solo nos hará daño si no tenemos cuidado. Terminó Naruto, y el otro asintió. Mientras los tres se sacudían ligeramente y volvían su atención hacia adelante, Ibiki extendía los brazos hacia la clase. Todos los que quedan han aprobado el primer examen, dijo Ibiki en voz alta, con cierto orgullo. Naruto, Hinata y Kiba parpadearon varias veces antes de observar los rostros aliviados y, en algunos casos, molestos de sus compañeros, y no pudieron evitar pensar que se habían perdido algo importante. Antes de que pudieran hacer más que mirar a su alrededor, su atención se vio atraída por un estruendo proveniente de la ventana. Una bola de tela negra la atravesó y se desintegró, presentando una gran pancarta frente a la cual una mujer de cabello morado, con una gabardina color canela y una camiseta interior de rejilla, sonreía con miedo y picardía al grupo que la precedía. Mejor dejen de celebrar, Genin, porque es hora de que Anko tome el control del examen, y les prometo que no voy a ser ninguna cobarde ahora. Vamos. Gritaron las mujeres alzando una mano en señal de triunfo. Se podía oír caer un alfiler en la sala, mientras tanto Genin como examinadores observaban a las aparentemente locas mujeres de cabello morado en un silencio atónito. Oh, me gusta. Jurubi habló con evidente alegría a las 4 integrantes de los 11. Mientras la mayoría de los examinados seguían observando a las mujeres, Ibiki apartó su pancarta con un gesto de desaprobación antes de mirarlas con desaprobación. Anko, idiota, llegaste temprano. Ni siquiera te he explicado por qué aprobaron el examen, dijo Ibiki mientras se frotaba las sienes con la mano libre, murmurando algo sobre las mujeres que tenía delante. Anko tuvo el buen juicio de parecer algo avergonzada por sus acciones mientras miraba a los demás examinadores con expresión avergonzada. Mientras Anko e Ibiki ultimaban los detalles de su agenda, Naruto observaba con atención hacia donde Gaara permanecía sentado, con los ojos ojeras cerrados en aparente penitencia, como si estuviera hablando con alguien. Al mirarlo, el pelirrojo abrió ligeramente los ojos para observar a Naruto y Minami por un momento antes de volverse hacia Naruto, quien le dedicó otra sonrisa depredadora al encontrarse con sus miradas. ¿Qué crees que le hizo Shukaku?, preguntó Hinata al notar la mirada de Naruto. Naruto no respondió por un momento antes de respirar hondo y volverse hacia Hinata con una mirada igualmente confundida. Ojalá lo supiera, para ser sincero, pero no tengo ni idea de qué está pasando. Solo sé que Shukaku está controlando al chico de alguna manera, pero no estoy seguro de cómo. Respondió Naruto al ver un breve destello de miedo en el rostro de Hinata antes de que ella lo apartara con fuerza. El acto no pasó desapercibido para Naruto, quien movió su mano ligeramente para huecar la suya y le dio un suave apretón reconfortante que la relajó un poco. Todo estará bien, Hinata, confía en mí. Sonrió Naruto mientras se giraba para encarar a los dos examinadores que discutían en el frente de la clase. Hinata asintió con una leve sonrisa mientras miraba hacia adelante, pero algo más allá del agarre de Naruto le daba fuerza. Ese algo que había despertado brevemente antes parecía resurgir, en respuesta al contacto de Naruto con ella. Una pequeña fuerza inesperada había despertado dentro de la chica y parecía estar buscando la salida, pero en ese momento parecía incapaz. Hinata notó una ligera presión cerca de los lados de su cabeza, pero la ignoró con un leve movimiento de cabeza. Probablemente solo un dolor de cabeza, tengo que concentrarme, tengo que ser fuerte para ellos. Pensó Hinata para sí misma, intentando tranquilizarse. Algo en su interior pareció latir alegremente con sus palabras y luego se apaciguó ligeramente, desapareciendo en un sordo zumbido de poder que la chica ya no podía sentir.
Tras un rato más escuchando el debate de los examinadores, el equipo 11 se encontró, junto con el resto, saliendo de la academia, rumbo a los campos de entrenamiento. Cuando finalmente llegaron a su ubicación, Anko se giró para mirar al grupo con la misma amplia sonrisa en su rostro que antes. Bien, Gakis, bienvenidos al escenario del segundo examen del Bosque de la Muerte. Dijo la mujer de cabello púrpura, mientras levantaba una mano para señalar con el pulgar hacia atrás. El bosque en cuestión empequeñecía a los que lo rodeaban. Los árboles por sí solos parecían extenderse infinitamente, y su circunferencia los hacía parecer incluso más antiguos que la aldea. Alrededor del bosque se erigía una cerca de malla metálica que, a primera vista, no parecía muy segura. Sin embargo, si uno se hubiera fijado, habría visto que una cantidad inusual de sellos cubría no solo los eslabones individuales, sino que también estaban cubiertos por talismanes más grandes. A simple vista, nada pasaba por encima, por debajo ni a través de esa defensa. Kiba no pudo evitar un pequeño escalofrío al sentir el aura opresiva del bosque frente a él. Akamaru también emitió un ladrido leve antes de refugiarse en la capucha de Kiba, algo preocupado por el olor. Curiosamente, el equipo de la arena seguía lo suficientemente cerca como para que Temari lo notara, lo que la impulsó a hablar. «Oye, ¿qué te pasa, perrito? ¿Le tienes miedo a un bosquecito?», dijo en tono burlón mientras miraba a Kiba, pero su mirada se suavizó un instante al ver también al perro aterrorizado. Puede que sea severa, pero era difícil hacérsela superior ante una pequeña bola de pelos. Kiba gruñó una breve respuesta. «Si pudieras oler lo que hacemos, tú también te asustarías un poco». El chico respondió sin apartar la vista del bosque, donde algo acababa de salir disparado de una de las ramas más altas del árbol. Esto hizo que Temari se burlara antes de volverse hacia el bosque con una sonrisa burlona. Cualquier peligro que hubiera en ese grupo de árboles no podía ser peor que Gaara. Todavía no sé si eso me reconforta, pensó la chica al pasar mientras miraba de nuevo hacia Anko, quien acababa de sacar los formularios y explicaba la necesidad de firmarlos a los equipos reunidos. Minami miró a Naruto con una breve mirada y le dedicó una pequeña sonrisa mental, deseando suerte antes del comienzo del partido. Naruto, por su parte, recibió el cumplido con una leve sonrisa antes de girarse para buscar a su hermana pelirroja y saludarla con la mano. En su mente, Jurubi y Kyu también conversaban. Ahora, Kyu, cuida de Minami y de los demás, y no te metas con Shukaku si puedes evitarlo. Tu hermano mayor sigue siendo difícil, regañó Jurubi al zorro mientras le frotaba suavemente las orejas. Hola, mamá, no te preocupes, cuidaré de todos, murmuró Kyu entre ronroneos gracias a las caricias de Jurubi. Jurubi solo sonrió antes de darle al zorro gigante un beso rápido en la cabeza y bajar de un salto para salir lentamente de la jaula con un pequeño gesto de la mano. Justo cuando estaba a punto de irse, Kyu habló con un dejo de preocupación en la voz. Mamá, llamó el zorro, lo que hizo que Jurubi se girara para encarar a su hijo. Kurama me preguntaba sobre los cambios en mi jaula. Parece que sospecha. ¿Qué hago?, preguntó el zorro ladeando la cabeza mientras sus grandes orejas de conejo se movían ligeramente. Jurubi se detuvo un momento, reflexionando y preguntándose si ya era hora de confrontar a la otra mitad de su hijo menor. Aún así, con el comportamiento de Naruto, era improbable que ocurriera pronto. El riesgo seguía ahí, quizás después de terminar los exámenes. No te preocupes, Xochikun. Yo me encargaré de ello. Solo tenemos que esperar un poco más, respondió Jurubi a un zorro que asintió. ¡Ay!, respondió Kyu justo cuando Jurubi se desvanecía. De vuelta en el mundo real, Naruto y su equipo acababan de salir de la tienda tras entregar sus formularios. Habían decidido dejar que Naruto llevara el pergamino, ya que cosas como el Byakugan y otras habilidades sensoriales parecían descontrolarse a su alrededor gracias a su chakra único.
Pronto se encontraron ante las grandes puertas del bosque, preparándose para adentrarse en sus profundidades. Muy bien, Gaki, gritó Anko mientras hacía una señal para que sonara la bocina, lo que les permitiría entrar al bosque. El segundo examen ha comenzado oficialmente, gritó mientras sonaba la bocina y 36 equipos saltaban al bosque que oscurecía. El último pensamiento que recorrió a Naruto justo cuando pasaba hacia la sombra de ese inmenso bosque fue la curiosidad de por qué parecía haber tenido una sensación tan extraña por el polen que había adherido a esos ninjas de la hierba.